RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días. 8 de enero del 2018. Bueno, feliz año. Estábamos de receso decembrino. Estábamos celebrando pues las Navidades y el Año Nuevo. Estábamos celebrando pues las Navidades. La situación del país sigue cada vez más complicada. Estamos en una situación compleja. Estamos en una situación compleja. La oposición se encuentra en estado de invernación. La oposición pareciera que cogió vacaciones colectivas desde el 15 de diciembre y no sabemos cuándo regresará. Sí, y no sabemos cuándo regresará la oposición, y eso se lo preguntaremos a Fausto Mazó, que está en la línea. Buenos días, Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Me alegra. Mira, la responsabilidad aquí final es del gobierno, la oposición secundariamente. Todo este desastre es producto del chavismo. El chavismo arruinó este país, y un país arruinado fácilmente no se repone. Bueno, eso es totalmente cierto lo que tú dices. La responsabilidad mayoritaria es del gobierno, pero lo que uno le asombra es que la oposición ni siquiera declara, pues, por decirlo de alguna manera. Yo no estoy diciendo ni siquiera que haga planteamientos sobre... Pero es que no tiene sitio donde declarar. ¿Quién domina la televisión aquí? Tú puedes hacer una declaración en oposición contra el gobierno. El único medio abierto de verdad es RCR. Entonces hay una situación en el país de control oficial con resultados desastrosos. Porque las encuestas indican un rechazo total al chavismo. Exacto, pero es que ni siquiera ahí declaran, ni siquiera en periódicos que uno pudiera decir que son altamente opositores, están desaparecidos. Por ejemplo, por darte un ejemplo, la petromoneda, ni siquiera han hablado de eso. Uno no sabe si ellos están de acuerdo o en contra. Bueno, no. La petromoneda es un chiste. No, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros sabemos que es un chiste, pero digo que la oposición... Eso no es una payasada. Fíjate que declaraciones más contundentes tuvo el canciller de México. Dijo, mire, nosotros no vamos a asistir a esas reuniones allá en República Dominicana y el 11 y el 12 porque el gobierno no cumple lo que dice en la mesa. O sea, esas declaraciones son más contundentes que la de la oposición. No, yo te digo, primero, ¿quién es la oposición? Porque la oposición ha estado unida a la Asamblea. Pero la pregunta es, primero Justicia ha dicho algo, los adecos han dicho algo, la oposición es una entelequia. La oposición estuvo para ganar las elecciones a la Asamblea. Bueno, pero la oposición no está unida. Por eso, y ahí se une a lo que tú dices siempre, no hay un proyecto de país, no saben qué es lo que quieren, no saben expresarlo. No, lo que quieren es sacar a este gobierno. Es sencillo. Lo que quieren es tumbar, y además eso lo quiere el 80% de los venezolanos. Bueno, eso totalmente, las encuestas dicen eso no, de eso no hay duda, que la situación es... Pero bueno, el gobierno se aprovecha ahora y hace su jugada. Porque hay un fracaso, porque hay una incapacidad de cambiar de política económica. El mal está aquí en una política económica suicida. ¿Quién invierte en Venezuela? ¿Qué hace un joven en Venezuela? Y será extranjero. Sí, la cantidad de gente que se fue en diciembre es impresionante. Cada vez hay menos... Claro que se van, porque aquí no hay futuro. Cada vez hay un gobierno charlatán. Cada vez hay menos profesionales y menos personas, menos gente capacitada pues para dirigir el país, las industrias. Bueno, es natural porque aquí no hay facilidades para invertir ni para vivir. ¿Quién sale por la noche en diciembre?
Los fantasmas. Un venezolano que va al extranjero. Sí. Para un país donde pasa eso, la responsabilidad primera Mira, de las autoridades. Fausto, tenemos en línea al director de Data Análisis, José Antonio Gil Yepes. Y director de Data Análisis, presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Buenos días, José Antonio, un placer saludarlo. Muy buenos días y que tengan un feliz año ambos. Oye, usted sí no. Usted es el único que ve un país bonito. Bueno, que tiene esperanza en un país bonito, porque los demás cogen Maiquetí y Cúcuta por San Antonio. Está bien. Sí. ¿Cómo ves la situación, José Antonio? ¿Cómo estás viendo el 2018? ¿Cómo viste que empezó? ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves al gobierno? Esa mesa de diálogo parece que ya... Bueno, mira, yo... terminó mal. Yo tenía mucha esperanza en la mesa de negociaciones y que en vez de diálogo fuera una verdadera negociación, que es para lo que estamos, dadas las diferencias que hay entre ambas partes. Pues no es simplemente tomarse un cafecito y hablar sin agenda y sin tiempo, sino ya tenía que ser agenda y tenía que haber tiempo. Entonces, bueno, mira, yo creo que la conducta del gobierno, empezando por cosas como desconocer a los partidos con los que está negociando en Dominicana, yo creo que eso es muy grave, pues. Entonces, y además de frases fuertes, pues, como que si van para Dominicana que se lleven un antiinflamatorio en crema. Yo creo que eso demuestra, pues, que no hay voluntad, pues. Y por otro lado, pues no hay gestos en cuanto a cambios de políticas públicas, excepto el de liberar a algunos presos políticos, pero, o sea, los presos políticos más importantes siguen presos y algunos inhabilitados. Entonces, yo creo que no hay voluntad, pues. Y sí, que la mesa el tema de la mesa se está derrumbando, además, porque los mismos cancilleres de Chile y México ya cuestionan su presencia allí, pues. Sí, y podrían retirarse, lo cual, si ellos se retiran antes que la oposición, pudiera hacer quedar peor a la oposición todavía. Lo que sí pareciera claro, José Antonio, es que el gobierno no quiere entregar ninguna cuota de poder. Eso pareciera lo que está claro. O sea, no quiere entregar parte del poder político, porque una negociación significa entregar parte del poder político, sea un miembro más en el CNE, sea unos magistrados en el Tribunal Supremo, y pareciera que eso es la hecatombe para el gobierno. Bueno, te la pongo más fácil todavía, y que sería cambiar algunas políticas públicas. Exacto. Que están hambriando al pueblo sin entregar el mismo poder político, cambiar algunas políticas que están hambriando al pueblo, y no, más bien insisten en ellas y crean unos castillos de naipes, como con el tema de estas bajadas forzadas de precio en los alimentos, cosa que se va a traducir en más desabastecimiento y más inflación. Sí, porque pareciera que la gente no entiende que, por ejemplo, eso que tú dices, cualquier reforma de carácter económico, por ejemplo con PDVSA, implica una situación compleja con 140,000 personas que están ahí. Digo compleja para el chavismo, porque son prácticamente funcionarios del PSV o del partido político de gobierno. Entonces es un problema político profundo. Mira, económico, porque hay una gente... Sí. Estamos conversando con José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis y presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Bueno, cualquier reforma de PDVSA significa un problema político interno para el PSV, porque hay que resolver una situación por lo menos de 120,000 personas que están ahí, que es obvio que sobran, y que la situación dentro de PDVSA no permite que con esa cantidad de personas se pueda recuperar esa industria, si es que desean recuperarla, ¿no? Entonces esta situación genera un problema interno hacia el chavismo desde el punto de vista político. Por eso es que yo pienso que el gobierno no está interesado
en plantearse ningún diálogo donde este tenga como conclusión entregar parte del poder político, cambiar alguna situación de carácter económico, cambiar algunas cosas de la estructura del poder tal como está, ¿no? Porque, por ejemplo, debería empezar en la mesa de diálogo al finalizar los acuerdos, deberían concluir en algunos cambios, ¿no? De alguna manera, y eso significa de alguna manera pérdida del poder, que es lo que pareciera que Maduro no quiere, ¿no? Estamos conversando con José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis y presidente de la Acción Civil Centro Democracia. ¿No te parece, José Antonio? Sí, mira, el tema PDVSA, pues obviamente es muy importante y esa es otra de las políticas que hay que cambiar. PDVSA pues ha podido autorizar a sus socios a invertir y producir más volumen de petróleo. Desde hace años lo están pidiendo. Es uno de los reclamos más serios que le tiene China a Venezuela, y sin embargo no lo han autorizado. Entonces yo creo que el gran cambio de política que toca en el tema petrolero y PDVSA es el regresar a una política de crecimiento de volumen como la que se tuvo desde que nació la industria petrolera hasta el año 73 en Venezuela. Y no poner todo el peso en el precio del barril petrolero, porque eso lo que ha hecho es restarle trabajo a los venezolanos, restarle espacios a la inversión privada venezolana para abastecer a la industria petrolera y darle enorme participación a otros productores de petróleo no OPEP en el mundo, que se han aprovechado de esos altos precios para colocar petróleo que no hubieran entrado al mercado si esos altos precios no hubieran estado allí. Entonces, esa es una política que ya Arabia Saudita pues está clara en que debe irse hacia una política de mayor participación de petróleo en el mundo, y ellos consideran pues que 10, 11, 9, 12 millones de barriles para ellos es un monto importante, porque le financia todas sus actividades en ese país, pero no volver a la política de alto precio, porque eso ha tenido las consecuencias graves que te estoy señalando anteriormente. Sí, y uno cuando lee noticias de otros países se queda asombrado de la ineficiencia y de la situación crítica que vive PDVSA. Por ejemplo, en España casi está eliminada la bombona de gas, porque casi todas las casas tienen gas directo y gas natural, pues directo digamos, ya no es necesario la bombona. Entonces en Venezuela, que es un país productor de petróleo, tiene más de 100 años produciendo petróleo, tiene gas directo, tiene gas natural, pero bueno, para lo que sea, y todavía tenemos problemas con la bombona de gas. Es una cosa que se cuenta y no se cree. Por falta de urbanismo, porque las políticas públicas desde hace décadas, no simplemente con este gobierno, han sido muy hostiles, han sido muy duras sobre las condiciones para desarrollar el urbanismo y la construcción de viviendas. Han sido muy antiempresariales, se le han puesto muy difícil a la empresa. No, y por la eso. Han plagado con políticas populistas, no ahorita solamente, sino desde hace décadas, como te digo, fijándole el precio a las casas y haciendo una partida de cosas que no tienen sentido y que han logrado que el venezolano se mantenga en unas zonas de pobreza en donde no hay posibilidades de establecer esas tuberías para la distribución del gas. No, y donde hay no la hacen, porque por ejemplo en Anaco hay sitios que no tienen gas directo. Bueno, son casas urbanizadas, entonces bueno, es una irresponsabilidad definitivamente. No, más que irresponsabilidad, es un concepto de la economía muy atrasado. O sea, tienen un concepto de la economía que ha fracasado en el mundo entero. Exactamente, ese es el problema. Concepto fracasado. Bueno, pero de ese están haciendo, no es irresponsabilidad que significaría que no están haciendo lo que deben hacer. No. Ellos están haciendo lo que deben hacer, que es mantener una enorme cuota de poder en los gobiernos, y no estoy hablando de las últimas 2 décadas, en los gobiernos para disfrutar de ese poder
Y eso pasa por el empobrecimiento de la empresa privada, por el empobrecimiento de los sindicatos, de los trabajadores y de la población en general. Ajá, pero de eso vamos a conversar cuando regresemos de publicidad. Estamos conversando con José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Pero primero, antes de ir a publicidad, vamos a ir unos mensajes. Sí, nos dice Omar Guevara, tengo el micrófono abierto, chévere. Nos dice Omar Guevara, qué suerte tiene Frank, que acaba de celebrar las Navidades y el Año Nuevo. Se cuenta entre los afortunados que tenía con qué celebrar. ¿Será enchufado? ¿Tú eres un enchufado? No, nada. Héctor Rodríguez, en la vida hay que pensar y buscar soluciones, más aún cuando se tiene un cargo público. Quejarse y no resolver es sinónimo de ineptitud. Buen amanecer de lucha por una mejor y única Venezuela para toda la gran mayoría de las personas justas, humilladas y maltratadas por este gobierno. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso con José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis y presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. José Antonio, esta medida que ha tomado el gobierno últimamente, la entrega de bonos, la situación del pernil, ¿cómo lo ponen en las encuestas? ¿Cómo lo ves tú? Oh, mira, esa es una situación que se produjo durante diciembre, pues por lo tanto no tenemos información, no creo que haya ninguna encuesta que esté reflejando cómo lo vio la gente, pero simplemente es una conjunción de un populismo que no funciona, querer regalarle a la gente cosas, no solamente el pernil, sino los 500.000 bolívares, por Dios. ¿Qué va a hacer una gente con 500.000 bolívares hoy en día? Y es muy corto plazo, eso funciona 24 horas, el día siguiente la gente se da cuenta de la realidad. Sí, pero bueno, y por otro lado, pues hay ineficiencias y hay desviaciones de recursos dentro de esos programas que hacen que las cosas luego no funcionen, pues. Fíjate que Portugal argumenta que ellos no es que ellos desviaron ni no les interesaba mandar el pernil, que simplemente no se lo habían pagado, y como ya le debían dineros anteriores, pues simplemente no mandaron los pernil. Entonces esas cosas pues muestran una gran inoperatividad, inconveniencia dentro de ese modelo de concentración de poder de que estamos hablando, y de creer que la gente se le va a satisfacer y a mantener conectada
con unas dádivas, sin estar pendiente más bien de dar las condiciones para que se produzcan las mejores fuentes de empleo. Bueno, si no hay producción en el país, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay prosperidad. O sea, regalar un pernil soluciona el problema un día, pero al final lo que soluciona es empleo, trabajo, eso es lo que da prosperidad. Bueno, y ahí dentro de ese esquema del pernil, para colmo de males, lo más irónico es que el pernil es importado. Sí, eso es el colmo de la ironía. Yo te voy a regalar una cosa importada que va contra tus propias posibilidades de empleo. Entonces, mira, pero tampoco hay una comunicación alternativa, tampoco hay un mensaje alternativo claro que siente un paradigma distinto al cual orientar a la gente para que la gente entienda que nos están engañando. Pero es que no se atreven, porque el paradigma distinto sería: hay que producir, y para producir hace falta precio, hay que invertir. El inversionista, el capitalista es el que trae prosperidad. Ahora, la oposición en el fondo no se atreve a decir esas cosas. Bueno, yo te iba a decir que eso no le iba a decir al gobierno, eso le toca decirlo a la oposición. La oposición no dice esas cosas. No lo dice. Lo dice, la oposición no es capaz de defender a la libre empresa. La oposición lo que dice es: yo pido un socialismo mejor que este. Eso es en el fondo, sí. Imagínate tú. Sí, entonces, bueno, ahí volvemos a una tesis que hemos considerado también en el programa anteriormente. Entonces, al empresariado, que en buena medida que apoya económicamente a estos partidos, el empresariado le toca ponerle condiciones de lo que van a hacer y de lo que van a decir. Porque, oye, si yo te voy a comprar un carro, yo espero que me entregues un carro. Pero si yo te voy a comprar un carro, yo espero que tú no vayas a entregar un papelito o me digas, sí, te quiero mucho, que es lo que parecería estar sucediendo en esta relación entre los partidos y los empresarios. Los empresarios tienen que ponerse de acuerdo en cuáles son las condiciones bajo las cuales pueden financiar a los partidos y que esperan a cambio, no solamente esos empresarios, sino que esperaría el pueblo a cambio de esos partidos y de esos apoyos. Pero no está ocurriendo. Entonces, sí, lo que uno ve, José Antonio, es que cada día hay más, el gobierno actúa con más populismo de una manera más rápida, porque es peor cada claro, día porque el mira, ahonda la crisis. Claro, en el mes de diciembre hubo pernilazo, supermercadazo, hubo regalo de juguete, hubo bono y hubo aumento salarial en menos de un mes. Hizo toda esa cantidad de loqueteras sin ninguna política adecuada. No, seguro, eso es inflación, pero no es una política económica, es simplemente, bueno, le doy a la gente porque el gobierno quiere seguir en el fondo en el socialismo, el gobierno quiere ser el gran actor. El gobierno está dispuesto a decir: es la empresa privada la que tiene que desarrollar el país. Si no hay empresa privada, como en todas partes del mundo, no hay prosperidad. Gobierno no se atreve a admitir esa verdad. Porque admitir esa verdad sería renunciar al chavismo. O sea, en conclusión, no quiere compartir parte del poder y punto. No es compartir, es peor. Comparte o no, lo que tiene que dejar a la empresa privada producir. Bueno, eso significa compartir parte del poder, porque va a tener que entregar algo, porque imagínate. No tiene que entregar nada, lo que tiene que dejar a la gente producir. Lo que tiene que hacer es que la gente produzca. ¿Qué va a entregar el gobierno si el gobierno no tiene nada, ni produce, ni es nada? El gobierno tiene que dejar, como en cualquier parte del mundo, a las empresas producir. Y donde las empresas producen no hay escasez. Eso es correcto. Ahora, entonces la situación se va a agravar en estos días, en estos meses. La situación no tiene mejora mientras el gobierno sigue con esas ideas socialistas. El día que el gobierno entierre a Chávez definitivamente y diga: Chávez está enterrado 100 pies bajo tierra, entierra al chavismo, hay prosperidad. Pero mientras el gobierno siga en esa creencia, no puede haber prosperidad. ¿Quién va a invertir en Venezuela? Un loco. Sí, y fíjate que en el tema de enterrar el chavismo hay una cosa muy interesante, que los chavistas de Chávez, ese chavismo de chavistas de Chávez están siendo enterrados y perseguidos, mientras que el mito de Chávez está siendo cada vez más explotado por los medios de comunicación para buscar una conexión con la gente de ese grupo
que ese grupo ya no tiene esa conexión ni la posibilidad de recuperarla. Pero están haciendo un trabajo allí muy interesante, muy engañoso, pero verdaderamente interesante en cuanto a esa dualidad, pues, o esa contradicción que hay entre enterrar a los chavistas de Chávez y por otro lado mitificarlo más. Bueno, pero algo de eso hizo Rafael Ramírez en su artículo del domingo, ¿no? Es su artículo que se llama Los ojos de los enterrados. Le faltó cambiarle los ojos por los ojitos de los enterrados, porque prácticamente en ese artículo enterró a Chávez. Dijo, bueno, todo esto que yo hice, todo lo responsable. Bueno, por eso él dice, no, él dijo, todo lo que yo hice, todo lo que se está haciendo, todo lo que se va a hacer fue aprobado por Chávez. Y dijo, el Universal es de unos funcionarios del alto gobierno, dice en el artículo. O sea, habla de la corrupción, habla de Cadivi, de Sencoe, bueno, ahí habla de todo el desastre que tenemos. Si toda la gente lo sabe, chicos, o sea, el chavismo te ha traído a la miseria, y Chávez era un ignorante. Chávez era un ignorante que tuvo mucho dinero, cuando lo gastó, pues esto se hundió. Chávez era un ignorante de la economía. Eso decirlo en Venezuela es muy difícil, porque todavía hay como un respeto sacrosanto al líder máximo, pero Chávez es el responsable de todo esto. Mira, yo los términos de irresponsabilidad y de ignorancia por parte de Chávez o de la gente que está hoy en el poder, yo les pongo una interrogación. Esto es un proyecto muy claro, esto es un proyecto muy bien articulado, este es un proyecto para la máxima concentración del poder, para controlar fundamentalmente la renta petrolera y las movilizaciones políticas. Evitando todo foco de pluralismo, o sea, todo foco de diferencias de opiniones y de intereses. Crear un país en donde exista un solo pueblo y un solo gobierno, como se decía desde antes. Y eso es la clave que explica cómo unas personas que se pueden suponer poco conocedoras de la economía o de esto, puedan estar todavía en el poder después del nivel de destrucción que le han infligido al país. Bueno, también que han tenido la riqueza petrolera y tienen la represión. No, ahora la pregunta, si hacen elecciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué dicen las encuestas del apoyo a Nicolás Maduro? No, el apoyo a Nicolás Maduro es que Nicolás Maduro, mira, lo que tiene de intención de voto, le da para un tercer o cuarto lugar, y eso cuando metes a todos los candidatos de oposición a un tercer y cuarto lugar en la misma pregunta. Pero si tú pusieras a este señor Nicolás Maduro con uno solo de la oposición, con un Leopoldo López, con un Enrique Capriles, con un bueno, con cualquiera de esos, pues quedaría 70-30. Bueno. 70-30. Sí. Imagínate eso. Bueno, pero entonces, ¿cómo van a ir a elecciones? No pueden ir a elecciones. Así es. Ahora, ellos pueden evitar indefinidamente las elecciones. Bueno, inventando decisiones con la Asamblea Nacional Constituyente, con la Constituyente, inventando nuevas reglas de juego, etcétera. Pueden buscar la forma de argumentar de que no se iría todavía a elecciones. Bueno, eso es lo pueden alargar la fecha, pero van a tener algún momento que ir a elecciones. Con la oposición, con la oposición que tenemos. La oposición hace lo que puede. Dejemos de criticar a la oposición. Aquí el responsable es Nicolás Maduro. Sí. Bueno, pero tenemos que despedir a José Antonio Gil Yepes. José Antonio, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con José Antonio Gil Yepes, director de Data-Análisis, presidente de la Asociación Civil Centro de Democracia. Fue un placer tenerte en el programa. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Comes más ante las emociones negativas? Estás ante una conducta aprendida. La tristeza, el miedo, el estrés, la melancolía, la desesperanza te ponen a comer más. Ante los ojos de la gente estás teniendo una reacción normal ante estas emociones. Sin embargo, la respuesta biológica a la angustia emocional debería ser comer menos, porque la actividad intestinal disminuye en presencia de la excitación emocional, normalmente suprimiendo el hambre y la alimentación. Así lo describe Marisol Tapia en la página miradorsalud.com. Entonces, ¿por qué comemos más ante las emociones negativas? La respuesta se ha denominado comer emocional. Hasta la fecha, el ambiente familiar y el comportamiento de los padres son los factores que más han recibido la atención de los investigadores. Los padres desempeñan un papel crucial en la formación de los patrones y actitudes en la alimentación de los niños, al ser los principales proveedores de alimentos. Y esto es así desde la concepción hasta la adolescencia, modelando el comportamiento alimentario mediante prácticas parentales. Cada vez que decimos que el agua no nos gusta porque no sabe a nada, que nos premiamos con postres para celebrar un triunfo, que picamos entre comidas porque tenemos estrés, le damos un mensaje inconsciente a nuestros hijos que puede dejar huellas en su relación con la comida. De hecho, entre el 10% y el 63% de los niños y adolescentes reportan que ante algún tipo de exceso emocional aparecen comportamientos alimentarios como picar entre comidas y comer más, y el consumo de alimentos de alta densidad de energía. Si bien el comportamiento alimentario está influenciado por una multitud de factores como la biología de cada persona, su contexto social, las normas, los valores sociales y culturales, es la interacción con los padres el factor de mayor peso en el comportamiento alimentario. ¿Cuál es la relación que quieres que tus hijos tengan con la comida? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe, tenemos en línea a Richard Blanco, diputado de Caracas y jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, jefe de la fracción parlamentaria de la Asamblea Nacional. Buenos días, Richard, un placer saludarte. Bueno, muy buenos días, feliz año a pesar de todas las eventualidades que tenemos en Venezuela, pero siempre a la orden. Te hablan Fran Tovar y Fausto Mazó, que estamos en línea. Claro. Sí. Un gran abrazo para los dos y para todos los que escuchan. Richard, ¿cómo ves el nombramiento de la nueva directiva de la Asamblea Nacional? Bueno, mira, en lo personal, quiero que sepas que soy amigo de todos, por supuesto. Conozco a los compañeros que fueron designados como miembros de la Junta Directiva para este periodo legislativo, pero por supuesto con algunas observaciones. Eso no puede asombrar, no puede alarmar, ni puede molestar absolutamente a nadie. Nosotros hemos venido desde la fracción 16 de julio,
permanentemente con una base sólida que nadie nos las va a quitar del camino, que es precisamente el mandato que el pasado 16 de julio nos dio a nosotros, mayoritariamente el pueblo de Venezuela, que es precisamente el hecho de salir de esta crisis. Se llamó un plebiscito convocado por la propia Asamblea Nacional de Venezuela, que creo que no hemos honrado. Por tal motivo, viendo las circunstancias planteadas, creo que esta junta directiva, más que impulsar ese 16 de julio, bueno, al parecer hay como especie, y eso repito, lo que no debe molestar, como una convivencia, eso de República Dominicana, a nuestro juicio, lo que va a traer es más frustración en el pueblo de Venezuela, y por eso nosotros salvamos nuestros votos con razonadas expectativas que tenemos desde hace mucho tiempo, que lamentablemente nosotros no podemos seguir bajo ningún respecto dándole fuerza a la Asamblea Nacional Constituyente, que es inconstitucional, que es ilegítima, y que incluso no solamente es desconocida por la mayoría de los venezolanos, por la Asamblea Nacional, sino que a nivel internacional también, como tú lo sabes y lo sabe todo el pueblo, bueno, hay un rechazo contundente que nosotros no podemos permitir. De allí nuestra posición, que creo que ha sido respetada, y por supuesto un tipo de abuso ni de respeto a quienes conducen hoy esa junta directiva. Ajá, Richard, ¿cómo se materializa lo que tú planteas desde el punto de vista de la oposición? O sea, ¿cómo crees tú que se pone en escena ese planteamiento que tú tienes? ¿Cómo se concreta? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se le dice a la gente para que haga qué cosa? Bueno, Frank, no es un planteamiento que tiene Richard Blanco, un planteamiento, te repito, que nos ordenaron el pasado 16 de julio más de 7.600.000 personas, luego que le hiciéramos una convocatoria para un plebiscito. Ese plebiscito lo llamó fue la Asamblea Nacional de Venezuela, y allí se nos ordenó a nosotros, por ejemplo, que, bueno, teníamos que de una vez por todas cambiar a todas las instituciones del Estado, porque están siendo secuestradas desde hace mucho tiempo por quien a mala hora dirige los destinos de Venezuela. Eso se nos ordenó y no lo hicimos, y por eso es que nosotros nos molestamos, porque bueno, hubo una oportunidad donde no se presentaron algunos diputados de la oposición. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que hacer autocrítica, no por el hecho de que uno haga estas críticas ya en público, porque no las podemos hacer en privado, porque bueno, a veces no nos escuchan, y el artículo 201 de la Constitución es claro: cada diputado tiene libertad de conciencia para expresar lo que considere conveniente por los electores que están pendientes del trabajo nuestro. Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es unirnos, pero de verdad, verdad. Ahora, no puede ser una unión de la boca para afuera, donde se dice y se dan discursos muy bonitos y posteriormente no se realizan reuniones, no se realizan debates. La unidad se tiene que construir con urgencia, a la mayor brevedad posible. No debimos abandonar bajo ningún respecto las acciones de calle, bajo ningún respecto. Democráticamente, muchos criticaron, y con toda la razón, que luego que se sacó a la gente de la calle, bueno, aquí al parecer a la gente se le olvidó los muertos que hubo, pero fueron muertos que tuvimos que enfrentar con un desaliento tremendo, producto que el régimen, bueno, parecía que estaba en una guerra entre Goliat y los otros, que éramos nosotros, porque traían tanquetas de guerra, traían fales, traían de todo, mientras nosotros estábamos con los muchachos en la calle, y fueron ellos los que desgraciadamente pagaron con su vida el rescate o la solicitud del rescate de la democracia en Venezuela. Y por último, que no es menos importante, entre otras cosas más, pero queriendo desarrollar esto en este momento, nosotros tenemos que buscar y ratificar esa ayuda internacional que a nosotros nos están dando, de manera tal de que podamos sincronizar la posibilidad de tener un nuevo gobierno en Venezuela que permita salir de esta desgracia, de esta pesadilla y de esta desilusión en la cual se encuentran sumergidos o nos encontramos sumergidos todos los venezolanos. Ajá. ¿De qué ha sido? ¿Por qué surgió esto? Te escucho entrecortado un poco y no me estoy ni moviendo. ¿Me puedes repetir, por favor? Te repito, ¿por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo?
¿Cómo el gobierno convenció al país? Por lo que han utilizado los recursos del Estado, han comprado conciencia dentro del gobierno, que han fortalecido una posición irregular de este señor que, repito, dirige los destinos de Venezuela al mejor estilo cubano, y bueno, desgraciadamente con un miedo que se ha manifestado en gran parte de la población venezolana por el hecho de utilizar herramientas que no son consonas con los principios y los valores democráticos de la posibilidad de uno expresarse, de uno tener diferencias, y cuando uno levanta la voz, silencian a la gente, llevándolo a las mazmorras, a las cárceles venezolanas o al destierro. Y por supuesto, los venezolanos sumergidos bajo una frustración y la amenaza del régimen, desgraciadamente, hemos visto cómo que se ha visto en los últimos tiempos que se le ha dado oxígeno a un régimen en vez de darles oxígeno al pueblo para que pudiéramos nosotros no haber retrocedido, sino más bien haber adelantado, como creo que estábamos convencidos nosotros, lo estábamos haciendo el año pasado. Desgraciadamente, eso en convivencia con esos benditos diálogos que se dieron el 26 de mayo del año pasado, fueron a República Dominicana, dijeron que iban a soltar a los presos políticos, que se iba a abrir el canal de emergencia que tenemos en Venezuela, que iban a llenar a los hospitales de medicamentos para que la gente no se muriera de mengua, que íbamos a tener comida, que se iba a estabilizar la situación económica en Venezuela, y hoy, desgraciadamente, seguimos en esta desbandada. La matriz de opinión, la matriz de lo que ocurrió aquí en Venezuela tiene nombre y apellido, y nosotros tenemos bien identificados a quiénes son, y son la gente que dirige Nicolás Maduro. Ahora bien, nosotros también tenemos que hacer observaciones del otro lado, que, repito, no se tuvieron que haber prestado para semejante tontería, semejante estupidez, porque sin duda alguna ya sabíamos la resulta. O sea, si hablar no sirve, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablar no sirve, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir utilizando las estrategias democráticas. A nosotros no hay ¿Qué quiere? Nosotros no va a ceder. Bueno, está bien. Es importante sentarse y hablar. Sí, está bien, bueno, y nosotros tampoco nos negamos al diálogo, pero un diálogo que sea verdadero y sincero. Ahora, pero si no es diálogo, sincero, vuelvo a lo mismo. Está bien, pero nosotros no somos los guerreros que pronunciaba Chávez cuando se metió con una tarjeta de guerra a atacar a un gobierno debidamente constituido como fue el de Carlos Andrés Pérez. Eso no me lo vas a escuchar decir a mí jamás. Ahora, de que tenemos que ponernos los pantalones y tenemos que buscar una nueva estrategia que nos permita salir de esta desgracia, tenemos que hacerlo. Pero para eso, si nosotros no estamos unidos, si nosotros no se nos escucha, porque aquí no hay opositor más grande que otro ni más fuerte que otro. Aquí tenemos que escucharnos todos y buscar una estrategia, pero si tú no te reúnes, si tú no buscas la forma de contagiar esa unidad con el pueblo, simple y llanamente nosotros no lo vamos a lograr. Ya te dije, hay varios aspectos. El apoyo internacional para nosotros es fundamental. No creo que un país con una situación como la que están viviendo los venezolanos, donde tenemos petróleo pero tenemos que comprar gasolina, donde hay gas pero no le llega la bombona de gas a la gente en La Vega, donde los hospitales, la gente se nos está muriendo no por la enfermedad sino porque no tienen médicos y implementos médicos quirúrgicos, donde la situación económica es una desgracia producto de las malas políticas económicas del gobierno. Yo no sé si esto se puede aguantar y se pudiera producir en Venezuela, desgraciadamente, cosa que nosotros tampoco queremos, una explosión social que no va a ser un caracazo, sino un venezolanazo. Eso tampoco nos conviene. Por tal motivo, llamo al raciocinio. ¿Qué no queda resignarnos? Si eso no nos conviene. Bueno, si estuviésemos resignados, Fausto y Francia, si estuviésemos resignados en nuestro caso, ya nos hubiésemos ido. Y nosotros estamos aquí dando la lucha. Resignados no podemos estar. Y por supuesto hay una gran decepción, hay una gran desmoralización, producto en primer lugar por la desgracia del régimen, pero también por algunos comentarios. Aquí, por ejemplo, no podemos decir que no sabemos cuál es la matriz del problema, cuando acabamos de recibir una Asamblea Nacional que es el único instrumento que nos queda dentro de esta, entre comillas, subrayada democracia venezolana que nos pintan. Tenemos que rescatar las instituciones y en este caso seguir adelante y, repito, hacer acciones controladas, acciones
que nos permitan a nosotros presionar al régimen. El Richard, régimen sabe que no cuenta con Richard, tenemos que ir a comerciales, pero te queremos dar una pregunta en el aire. ¿Es posible que con la mesa de diálogo en República Dominicana y el 11 y 12 se consiga algo distinto a lo que se ha conseguido hasta ahorita? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían, fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda por el mundo también va a remesar en Venezuela y eso también va a producir una cantidad de dólares que va a obligar a que de alguna manera nos dolaricemos. Un debate sobre los principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. A partir del lunes 8 de enero, aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Aquí se habla libertad, a las 11 de la mañana, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso con Richard Blanco, le habíamos dado una pregunta en el aire, diputado. ¿Es posible que el diálogo en República Dominicana traiga algo positivo para el país? Bueno, en esta entrevista ya creo que es la cuarta vez que te digo que no, estoy completamente seguro que no. Y en algunas otras que me has hecho te he dicho siempre que no, porque este es un gobierno de mentirosos, este es un gobierno, una oferta engañosa para el pueblo de Venezuela. Ellos por un lado, por ejemplo, llaman al nuevo presidente de la Asamblea Nacional a un diálogo, porque el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y por el otro lado le dicen dinosaurio, con irrespeto, sabiendo el talante del doctor Barbosa. Esas son las cosas que yo digo que no se pueden permitir. Ahora, si tú fuiste el 26 de julio del año pasado, tú recuerdas que fueron, y no pasó absolutamente nada, o mejor dicho, sí pasó, porque aquí la situación cada día es más difícil, más
obstinante para el pueblo. Entonces resulta ser de que tenga plena seguridad que el 11 vuelven a suspender, o simple y llanamente se le ocurre a este señor que fue el peor alcalde de Caracas decir que, bueno, simple y llanamente se incumplieron por parte de la oposición las razones por las cuales iban a discutir. ¿Cuáles fueron las razones? Que abrieran el canal humanitario. ¿Por qué no dicen, por ejemplo, mira, incluso yo creo que nosotros estaríamos dispuestos si llegara a haber un milagro, ¿no? Que nos dijeran a nosotros ahorita que vamos a tener un proceso electoral con nuevos rectores, con la posibilidad de tener un sistema electoral depurado, donde no hayan posibilidades de que un elector, si vota en Caracas, vote en Amazonas, donde los colectivos no se metan a atropellar a la gente, y que van a darle comida al pueblo, que se van a liberar a todos los presos políticos, que se van a abrir las fronteras para que venga la diáspora a nuestro país. Bueno, uno dice, caramba, estos tipos, yo no sé qué les pasó, vámonos nosotros también para República Dominicana. Pero es que como no lo va a ocurrir, simple y llanamente, bueno, nosotros le vamos a hablar claro a Venezuela y a nuestros propios compañeros, que quizás a lo mejor, pues digo yo, de buena fe, están actuando, pero se dejan llevar como corderitos al matadero. Nosotros lamentablemente opinamos completamente distinto. Ojalá y que estemos equivocados y que el 11 y el 12 veamos un país distinto, cosa que, repito, estamos completamente seguros no va a ocurrir. Sí, pero ¿qué se hace? O sea, no, sabemos... Pero ¿qué quieres? Pero Frank, ¿qué quieres que te diga? Que vamos a ir con una tanqueta y vamos a matar al presidente de la República. Pero hay que hacer algo. Olvídate, está bien, pero olvídate que eso no lo vamos a hacer. Eso no lo vamos a hacer. Por lo menos no está dentro de nuestra agenda. Seguimos, ya te lo he dicho varias veces. Antonio Ledesma, por ejemplo, en este momento está no paseando por el mundo, está buscando llevar, como siempre, la voz fuerte de Venezuela ante organismos internacionales. Que es lento la situación internacional para tomar decisiones. Bueno, está bien, pues no será lento, pero de que está trabajando. Que nosotros vemos cómo, desgraciadamente, estos siguen metiendo la pata y se está observando en la calle un movimiento extraño, natural, de la gente que va a los anaqueles de los supermercados y no consigue medicamentos porque viene una explosión social. Lo que quieren meternos aquí el comunismo. Bueno, llegarán momentos de lucha que el momento las irá dando organizadas, pero tampoco es que nosotros nos van a escuchar decir, y eso lo descarto de plano, que nosotros los militares ahorita no queremos absolutamente nada, sino que cumplan ellos con las funciones para las cuales fueron designados. No queremos ni que vayan a matar a nadie, ni que vayan a hacer golpe de Estado. Nosotros somos verdaderamente civiles. Ahora, ¿que nos estamos chupando el dedo? Por supuesto que no. ¿Que sabemos que es un régimen de desalmados? Por supuesto que lo sabemos. Confundido además e infiltrado, desgraciadamente, por algo que es un flagelo que acaba con el mundo, como es el narcotráfico. No es fácil la lucha y la pelea que nosotros tenemos que dar. No, y sabemos que no es fácil, pero evidentemente no basta con la denuncia, hay que pasar a los hechos. O sea, aquí se consiguió que hubo una elección a la Asamblea. Hace falta unificar. ¿Tú crees que toda la oposición está unificada sobre estos planteamientos? Desgraciadamente no, y tengo que decirlo, porque yo, aparte de ser dirigente político y ser diputado, soy un venezolano común y corriente que vengo luchando desde abajo. Yo vengo de una familia humilde como la mayoría del pueblo venezolano y tengo que ver un país que no es el que quiero para mis hijos. Desgraciadamente, aquí hay quienes consideran que tienen un poco más de voz que otros porque simplemente gritan más que los demás. No se trata de gritar, se trata de utilizar la inteligencia y de tratar de buscar una unidad perfecta o por lo menos casi perfecta, pero no disminuyendo a los que formamos parte de un mismo equipo, que tenemos un mismo norte, que tenemos un mismo fin, que es salir de Nicolás Maduro bajo la manera más democrática posible. Eso sí lo tenemos nosotros claro, y por supuesto a veces nos tildan a nosotros, será de peores que el régimen, y nosotros sí tenemos identificados a quiénes son los enemigos del país y quiénes son los adversarios de la democracia, que son los señores que dirigen Nicolás Maduro desde el Palacio Miraflores. Lo demás
son compañeros nuestros que merecen todo nuestro respeto, pero como no nos escuchan adentro, desgraciadamente tenemos que decirle desde afuera las cosas que están ocurriendo para que el país sepa que los errores que se están cometiendo es producto de no escuchar. Bueno, hemos conversado con Richard Blanco. Fue un placer, Richard, haberte tenido en el mensaje, haberte tenido en el programa. Richard Blanco es diputado por Caracas y jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio de la Asamblea Nacional. Será hasta mañana.